Today I've been asked to talk about two subjects. One is vivarta vāda, and the other is the mistakes of Neo-Advaita. Hoy se me ha pedido que hable de dos temas. Uno es la importancia de vivarta vāda y otra es los errores del Neo-Advaita. Vivarta means a false appearance, an illusion, an illusory appearance. Vivarta vāda significa una aparición ilusoria. Vāda means an argument or a contention, a philosophical view in this. Vāda significa un argumento o una visión filosófica. So vivarta vāda is the contention that everything is just an illusory appearance. Entonces, lo que significa es que es un argumento que significa que todo lo que aparece es una aparición ilusoria. This is one of the fundamental principles of Advaita philosophy. Y es uno de los principales fundamentos de la filosofía Advaita. Because Advaita means non-two-ness, not two-ness. Advaita significa la cualidad de no ser dos, la no doseidad. So, in other words, it's the contention that what is real is only one, not two. Es el argumento de que lo que es real es solo uno y no dos. Or as it's expressed in the Vedas, ekam eva advitiyam. That means one only without a second. Como está expresado en los Vedas, uno solo sin un segundo, sin algo segundo. So if that is the truth, if there is only one without a second, how to explain all this multiplicity that we are now aware of? Entonces, si eso es verdad, que hay solo uno sin un segundo, ¿cómo explicar la multiplicidad de formas de las que somos conscientes? That is, there is a basic duality in all our experience in waking and dream. Es decir, hay una experiencia básica dual en nuestro estado de vigilia y de sueños. That is, we experience ourselves as the subject, the perceiver. Es decir, nosotros nos experimentamos a nosotros como el sujeto o el que percibe. And we perceive everything else as objects or phenomena, things perceived. Percibimos todo lo demás como objetos o como fenómenos, cosas percibidas. So this subject-object duality, this is the basic duality. Entonces, dualidad de sujeto-objeto es la dualidad básica. This is the duality from which all other dualities arise. Esta es la dualidad de la que surgen las demás dualidades. So when our experience, our entire experience in waking and dream is based upon this fundamental duality of subject and object. Entonces, cuando toda nuestra experiencia de la vigilia y de los sueños está basada en esta dualidad de sujeto y objeto, how to justify the claim that there is one only without a second? ¿Cómo justificar entonces el argumento de que solo hay uno sin un segundo? The only option is to say, but all duality, including this fundamental duality of subject and object, all is just an illusory appearance of vivarta. Can you repeat the beginning? The only option, the only way of if the truth is that what is real is only one without a second, the only way of explaining the appearance of duality, the subject, object, and all other forms of duality, is to say, but all this duality is just an illusory appearance. La única manera de explicar esta dualidad que aparece en la vigilia y los sueños es diciendo que es una aparición ilusoria. So an illusory appearance is is the meaning of the word vivarta. Entonces, una aparición ilusoria es el significado de la palabra vivarta. So every Advaitin has to accept vivarta vāda. Entonces, cada Advaitin tiene que aceptar vivarta vāda.
That is, we have to accept that both the subject and the objects, both are an illusory appearance. Es decir, tenemos que aceptar que ambos, el sujeto y el objeto, son una aparición ilusoria. These things appear in waking and dream, they disappear in sleep. Estas cosas aparecen en la vigilia y en los sueños y desaparecen en el sueño profundo. So they are not real. Entonces no son reales. What is real must always be real. Lo que es real siempre debe ser real. That is, it must exist in all the three states, Es decir, que debe existir en los tres estados. in waking, dream, and sleep. En la vigilia, en los sueños y en el sueño profundo. So since subject and objects appear only in waking and dream, they are not real. Y dado que el sujeto y el objeto solamente aparecen en la vigilia y en los sueños, entonces no son reales. What is real is only the fundamental awareness, the awareness I am. Lo que es real solo es la conciencia fundamental yo soy. Because we are aware of ourselves as I am in waking, in dream, and in sleep. Nosotros somos conscientes de nosotros en tanto que yo soy en la vigilia, en los sueños y en el sueño profundo. The difference between these three states, in sleep we are aware of ourselves just as I am. La diferencia de estos estados es que en el sueño profundo solo somos conscientes de nosotros en tanto que yo soy. Whereas in waking and dream, we are aware of ourselves as I am this body, I am this person. Mientras que en los sueños y la vigilia somos conscientes de nosotros en tanto que yo soy este cuerpo o yo soy esta persona. So this, and it is this awareness, I am this body, that is ego. Y esta conciencia de yo soy este cuerpo es el ego. That is, that which is aware of itself as I am this body, I am this person, that is ego. Entonces, eso que es consciente de sí mismo como yo Mira, soy este cuerpo, yo soy esta persona, This ego, which is always aware of itself as I am this body or I am this person, this ego is what is aware of all phenomena. este ego que es consciente de sí mismo como yo soy este cuerpo o yo soy esta persona, es que es el que es consciente de todos estos fenómenos. So ego is the subject. Entonces, el ego es el sujeto. Everything else, everything that it is aware of are objects. Todo lo demás de lo que es consciente son objetos. So that is how this duality arises. So not only are all the phenomena an illusory appearance, the ego which is aware of all these phenomena is itself an illusory appearance. Entonces, así es como surge esta dualidad. No solo los objetos que surgen son una apariencia ilusoria, sino el sujeto al que le aparecen todos estos objetos también es una aparición ilusoria. Because in sleep, we remain without being aware of ourselves as I am this body or I am this person. Porque en el sueño profundo permanecemos sin ser conscientes de yo soy este cuerpo o esta persona. So both subject and object are an illusory appearance. Entonces, ambos, el sujeto y el objeto, son apariciones ilusorias. So this is the fundamental principle of Advaita. Y este es el fundamento principal del Advaita. However, this is understood in different ways by different people. Sin embargo, esto es comprendido de diferentes maneras por diferentes personas. One of the explanations given in Advaita philosophy, the explanation that Bhagavan favored, is that what we take as waking is just a dream. Una de las explicaciones dadas en la filosofía Advaita y que Bhagavan más le atraía era que can you say it again? Is that whatever state we take to be waking is actually just a dream. Que cualquier estado que tomemos por ser la vigilia es solo un sueño. Because whenever we are dreaming, we seem to be awake.
Porque cuando estamos dormidos, cuando estamos soñando, perdón, parecemos estar en la vigilia, despiertos. So there is no difference between waking and dream. Entonces no hay diferencia entre la vigilia y los sueños. That is no substantive difference. No, no hay una diferencia sustancial. So any state in which we experience phenomena is just a dream. Entonces cualquier estado en el que experimentemos fenómenos no es más que un sueño. In a dream, we project a dream body, which we experience as ourself. En los sueños proyectamos un cuerpo del sueño que experimentamos como nosotros. And through the 5 senses of that body, we project a world. Y a través de los 5 sentidos de ese cuerpo proyectamos un mundo. None of these things that we experience in dream exist independent of our perception of them. Ninguna de estas cosas que percibimos en los sueños son independientes de nuestra percepción de ellas. That is, we bring all these things into semi-existence just by our perception of them. Entonces, lo llevamos todo a una aparente existencia simplemente porque lo percibimos. That is, we project all these phenomena in our own awareness. Es decir, proyectamos todos estos fenómenos en nuestra propia conciencia. So the projection and the perception are one and the same thing. Así que la proyección y la percepción son la misma cosa. There is no projection or no creation independent of our perception of it. No hay proyección o creación independiente de nuestra percepción. This is what is called drishti shrishti vāda. Esto es lo que se llama drishti shrishti vāda. Drishti means perception. Drishti significa percepción. Shrishti means creation. Shrishti significa creación. And vāda means a contention or a philosophical view. Y vāda significa una visión filosófica o argumento filosófico. So drishti shrishti vāda is the view that there's no creation, shrishti, independent of perception, drishti. Entonces lo que significa es que no hay... sorry, say that again, Michael, the beginning. There is no creation independent of perception. Significado de estas palabras es que no hay creación independientemente de la percepción. All these things seem to exist only because we see them, only because we perceive them. Estas cosas parecen existir solamente porque las percibimos o porque las vemos. What is real is only our fundamental awareness, I am. Lo que es real es solo nuestra conciencia fundamental, yo soy. Everything else appears and disappears, but this fundamental awareness, I am, always remains. Todo lo demás aparece y desaparece, pero esta conciencia fundamental, yo soy, siempre permanece. So this is what actually exists. Así que esto es lo que en realidad existe. Everything else, nothing else actually exists, it merely seems to exist. Nada más existe, simplemente parece existir. And it seems to exist only in the view of ego, which itself seems to exist only in its own view. Y todo parece existir a la visión del ego, que también parece existir este ego en su propia visión, desde su propia perspectiva. So this is what Bhagavan taught us. Esto es lo que nos enseñó Bhagavan. However, for many people, though they are ready to accept that the ultimate reality is one without a second, it's difficult for them to accept drishti shrishti vāda. Sin embargo, para mucha gente, aunque pueden aceptar que la conciencia fundamental es la conciencia básica, es difícil aceptar shrishti shrishti vāda. The reason for most people this is very difficult to accept, if everything is just a dream, la razón por la que para mucha gente es difícil de aceptar es que si esto es nada más que un sueño,
if everything is just a dream, then in a dream there is only one person, one perceiver of the dream. En los sueños solamente hay un percibidor del sueño. That is, in a dream, while we are dreaming, we see many other people. Es decir, en los sueños, mientras soñamos, vemos a mucha otra gente. And so long as we are dreaming, we assume that all those other people are perceiving the world just as we are. Mientras vemos este sueño, pensamos que las demás personas del sueño ven ese mundo igual de la misma manera que nosotros lo vemos. But when we wake up, we recognize that all those other people were just our own projection. Pero cuando nos despertamos, nos damos cuenta de que en realidad todas esas personas no eran más que nuestra propia proyección. There is only one dreamer. Solamente hay un soñador. That is, we alone project and perceive our dream. Es decir, nosotros solamente proyectamos y vemos ese sueño. Not only all the other people, but even the person we seem to be in a dream is itself our mental projection. No solo las otras personas que vemos en el sueño, sino la persona que somos en el sueño no es más que nuestra propia proyección. So if everything is just a dream, if any state in which we're aware of, in any state in which there is subject and object, if that is just a dream, entonces, si cualquier estado en el que haya sujeto y objeto no es más que un sueño, there can only be one subject, one perceiver. Solamente puede haber un sujeto o un percibidor. This is what is called eka-jiva vāda. Jiva means the soul or ego. Eka means one. So there's only one ego, one perceiver. Eso es lo que se llama eka-jiva vāda. Jiva significa... eka significa, sorry Michael, Eka means one. One. Yes. Eka significa uno. Jiva significa alma. Jiva means ego. Okay. Ego. Yeah. Jiva so there's only one perceiver. Entonces solamente hay un percibidor. This is something that most people find difficult to accept. Esto es algo que mucha gente encuentra difícil de aceptar. Even many people who claim to be Advaitins are not ready to accept eka-jiva vāda. Incluso mucha gente que se toma como Advaitas les cuesta aceptar eka-jiva vāda. Therefore, they're not ready to accept drishti-shrishti vāda. Y por lo tanto no están listos para aceptar drishti-shrishti vāda. But because they're Advaitins, they have to accept vivarta vāda. Pero como son Advaitines, tienen que aceptar, they have to accept Vivarta vāda. vivarta vāda. They have to accept that everything is just an illusory appearance. Tienen que aceptar que todo es una aparición ilusoria. When an example of an illusory appearance, this is just as an example. If we are walking in the dim light at night, or evening time, Un ejemplo de aparición ilusoria, esto no es más que un ejemplo, si estamos andando por al caer la tarde, there may be a rope lying on the path. Puede que haya una soga en el suelo, en el camino. But to us it looks like a snake. Pero a nosotros nos parece una serpiente. That snake exists only in our view. Esa serpiente solamente existe desde nuestra perspectiva. What actually exists there is only a rope. Lo que en realidad existe no es más que una soga. But to us it seems to be a snake. Pero a nosotros nos parece ser una serpiente. So that the snake is a misperception. Entonces la serpiente es una percepción errónea. So it doesn't actually exist, it merely seems to exist in our view. Entonces no existe realmente, solamente parece existir en nuestra visión. Just like a dream seems to exist only in our view. De la misma manera que un sueño solamente existe en nuestra visión. However, those Advaitins who don't want to accept that everything is just a dream, they say that they agree everything is an illusion,
but they say that illusion is seen by many jivas. They say there are many egos all seeing the same illusion. Muchos advaitines que no quieren aceptar que esto es una ilusión, dicen que, sin embargo, esta visión es vista por muchos jivas, por muchos egos. That is like saying there's a dream in which many people are seeing. Eso es como decir que es un sueño que mucha gente está viendo. So if this dream, if this world is seen by many people, it can't be projected by us alone. Entonces, si este mundo es visto, percibido por mucha gente, no puede ser proyectado solo por nosotros. So they say it's projected by Brahman. Entonces, dicen que es proyectado por Brahman. But it's very difficult to justify this. This leads to a much more complicated philosophy. Pero esto lleva a una filosofía mucho más complicada. And so there's so many problems with this. So Bhagavan wanted to keep things as simple as possible. Entonces hay muchos problemas con esto y Bhagavan quería mantener las cosas fáciles. And also the simpler explanation happens to be the truer explanation. Y también la explicación más simple resulta ser la verdadera explicación. It's closer to the truth. Más cercana a la realidad. So Bhagavan said that the most appropriate explanation for for a sincere spiritual aspirant is drishti shrishti vāda. Entonces Bhagavan decía que para un verdadero aspirante la mejor explicación es drishti shrishti vāda. All other explanations are diluted truths to suit the minds of those who aren't so earnest to eradicate ego. Todas las demás explicaciones están diluidas para aquellos que no están listos para aceptar la erradicación del ego. This is why in Advaita, in the ancient texts, so many different types of explanations are given. Por eso es por lo que en los textos antiguos se dan tantas explicaciones. To suit people of different levels of spiritual maturity. Para adecuarse a diferente gente con diferentes niveles de madurez espiritual. But all Advaitins agree everything is just an illusory appearance. Pero todos los advaitines se ponen de acuerdo en que todo es una aparición ilusoria. But Advaita isn't the only interpretation of Upanishads and other ancient Vedantic texts. Pero la Advaita no es la única interpretación de los textos antiguos o de los Upanishads. There's Dvaita, which means duality, Vishishta Dvaita, which is qualified non-duality. Hay Dvaita, que es dualidad. Sorry, the last name? Vishishta Dvaita. Huh? Which means? It means qualified non-duality. That's partial non-duality. Una no dualidad parcial también es otra interpretación. These other interpretations of Vedanta, they, instead of saying everything is just an illusory appearance, they say that Brahman or God has become all these things. Dicen que en lugar de que todo es una aparición ilusoria, dicen que Brahman o Dios se ha hecho en todas estas, se ha convertido en todas estas cosas. But that is contrary to the basic principle of Advaita. Pero eso es contrario al principio básico de Advaita. So only if we accept vivarta vāda can we be truly an Advaitin. Solo si podemos aceptar vivarta vāda, solo podemos ser un verdadero Advaitin. But though all Advaitins must accept vivarta vāda, not all accept drishti shrishti vāda. Pero aunque todos los advaitines aceptan vivarta vāda, no todos aceptan drishti shrishti vāda. In the older texts, such as in Gaudapada, the guru of
Mandukya Upanishad called the Mandukya Karika. So can you repeat slower? Because all the name, because of the name. The guru of Shankara's guru was called Gaudapada. El gurú del gurú de Shankara se llamaba Gaudapada. He wrote one of the most important texts of Advaita philosophy. It was a commentary on the Mandukya Upanishad. Escribió uno de los textos Advaita más importantes. It was a comment? Commentary on the Mandukya Upanishad. Y era un comentario sobre lo Mandukya Upanishad. Mandukya Upanishad is a very, very short Upanishad. El Mandukya Upanishad es un Upanishad muy corto. But he wrote this long commentary in verse form. Pero escribió este largo comentario en forma de verso. And later Shankara wrote a commentary on that. Más tarde Shankara escribió un comentario sobre eso. So Gaudapada in Mandukya Karika, he had given different levels of explanation. Entonces Gaudapada sorry, the name again? Gaudapada. Gaudapada. He's given different levels of explanation within the same text. Dio diferentes niveles de explicación en el mismo texto. That is in the first chapter, when actually explaining the verses of Mandukya Upanishad, he seems to side with the view that waking and dream are two different states. So say that again, Michael. In the first chapter, he's commenting on the actual verses of Mandukya Upanishad. En los primeros versos comenta los primeros versos del Mandukya Upanishad. So, because he's following strictly what is said in Mandukya Upanishad, he seems to accept that waking and dream are two separate states. Entonces, parece aceptar que la vigilia y los sueños son diferentes estados. But then in the second chapter, he argues actually there is no difference between waking and dream. Pero luego en el segundo capítulo, en realidad dice que no hay ninguna diferencia entre la vigilia y los sueños. So in this way, he gave different explanations to suit people of different levels of maturity. Entonces, de esta manera, él dio diferentes explicaciones para gente con diferente nivel de madurez espiritual. So everyone interprets that, understands that text according to their level of maturity. Entonces, cada uno interpreta ese texto en función de su nivel de madurez. In the same way, Shankara, both in his commentary on that text and in his other commentaries, he gives different levels of explanation to suit people of different levels of maturity. También Shankara dio en su comentario y en comentarios de otro texto también daba diferentes explicaciones sobre niveles de pureza. During Shankara's lifetime, there were many other systems of philosophy were competing with each other. Durante la vida de Shankara había otros sistemas filosóficos que competían entre ellos. Shankara was able to argue against other systems of philosophy and established Advaita as the true interpretation of the Upanishads, the Brahma Sutras, the Upanishads, Brahma Sutras, and Bhagavad Gita. Shankara era capaz de competir o discutir con otros sistemas filosóficos. And the last thing, Michael? The three texts on which Vedanta is based is the Upanishads. Los tres textos en los que el Vedanta está basado son los Upanishads, Bhagavad Gita, and Brahma Sutra. Y el Brahma Sutra. So these three texts are the foundation of Vedanta. Estos tres textos son los fundamentos del Vedanta. And these are the conclusion of the Vedas. Y estos son la conclusión de los Vedas. So according to Shankara, the correct interpretation of these texts is Advaita. Entonces, según Shankara, la correcta interpretación de estos textos es el Vedanta. But because in his time there were so many other different systems of philosophy, he had to argue against those other systems. Pero como en su época había tantos otros sistemas de filosofía, él tenía que discutir con ellos.
And he managed to convince many people that Advaita is the correct philosophy. Y se las arregló para convencer a mucha gente de que el Advaita era la verdadera filosofía. The correct interpretation of Vedanta. La correcta interpretación del Vedanta. However, after Shankara, people from other schools of thought started to attack his philosophy. Sin embargo, después de Shankara, otra gente de distintas escuelas de pensamiento empezaron a atacar su filosofía. And new systems of new interpretations of Vedanta arose. Y surgieron nuevas interpretaciones del Vedanta. So the followers of Shankara had to defend his philosophy against other competing philosophies. Entonces los defensores de Shankara, los seguidores de Shankara tuvieron que defender el sistema de Shankara contra otras tantas filosofías. So different among his followers, people took different positions, defended his philosophy in different ways. Entonces, entre sus seguidores hay gente que defendía su filosofía de diferentes maneras. So even among the close followers of Shankara, there were different interpretations of his teachings. Incluso entre los seguidores más cercanos de Shankara había diferentes interpretaciones de sus enseñanzas. But this is inevitable because Advaita is a very deep and very subtle philosophy. Esto es inevitable porque Advaita es una filosofía muy, muy profunda y sutil. So as Bhagavan pointed out, according to the purity of people's minds, they interpret it according to their own level of maturity. Entonces, como decía Bhagavan, en función de cada persona interpreta en función de su nivel de madurez los textos de una manera. But the one thing all Advaitins agreed on is vivarta vāda. Pero la cosa en la que los advaitines se ponen de acuerdo es en vivarta vāda. But they interpreted vivarta vāda in different ways. Pero interpretaban vivarta vāda de diferentes maneras. But Bhagavan came and simplified everything, and he pointed out the correct interpretation is only drishti shrishti vāda. Pero Bhagavan, cuando llegó, indicó cuál era la manera correcta, que es Srishti Srishti Vāda. Which also implies ekajiva vāda. Que también implica ekajiva vāda. Why did Bhagavan teach this ekajiva vāda and drishti srishti vāda? ¿Por qué Bhagavan enseñaba ekajiva vāda en drishti srishti vāda? Because if everything is just an illusory appearance, if the reality is only our own awareness I am, porque si todo es una apariencia ilusoria y la realidad es la conciencia yo soy, our aim should be to turn our attention away from all other things, back to face ourselves alone, to face fundamental awareness I am. Nuestro objetivo debería ser retirar la atención de las cosas externas y ponerla en nuestra conciencia yo soy. But in practice, we are able to turn our attention within to face ourselves alone, only to the extent that we are willing to let go of other things. Pero en la práctica podemos hacer este giro de atención en el yo mismo en la medida en que somos capaces de retirarla de las otras cosas. So Bhagavan taught us all this is just a dream in order to help us free our mind from our desires and attachments for it. Entonces Bhagavan nos decía que no era más que un sueño para ayudarnos a librarnos de los deseos y nuestros apegos sobre él. That is, unless we are willing to accept this is all a dream, we won't be willing to turn our attention away from it back towards ourselves alone. A menos que aceptemos que todo esto es un sueño, no seremos capaces de volver nuestra atención para centrarla únicamente en nosotros mismos. Because when we turn our attention within, we are dissolving the ego. Porque cuando volvemos nuestra atención hacia adentro, estamos disolviendo el ego. That is, we seem to exist as ego
only so long as we're attending to other things. Desde que parecemos existir como el ego mientras estamos atendiendo a otras cosas. If we turn our attention back towards ourself alone, ego dissolves and disappears. Si volvemos nuestra atención hacia nosotros solamente, el ego desaparece. And ego is this feeling, I am Michael, I am this person. Y el ego es este sentimiento de yo soy Michael, yo soy esta persona. So unless I'm willing to let go of this wrong awareness, I am Michael, I won't be willing to turn my attention back towards myself. O sea, a menos que esté dispuesto a abandonar Sorry, say that again, Michael. Unless I'm willing to give up this wrong self-awareness, I am Michael. A menos que esté dispuesto a soltar esta conciencia errónea de que soy Michael, no seré capaz de poder girar la atención de vuelta hacia nosotros mismos. I won't be willing to turn my attention away from everything else back towards myself. No seré capaz de desviar mi atención de todo lo demás para volverla a mí mismo. So long as I'm attending to other things, experiencing anything other than myself, I seem to be this person. I seem to be ego. Mientras atiendo otras cosas, experimento otras cosas, parezco ser esta persona y este ego. But if I turn my attention back towards myself, I see there's no such thing as ego. Pero si vuelvo mi atención hacia mí, veo que no hay ego. What I actually am is just pure awareness. Lo que soy realmente es pura conciencia. And in the view of pure awareness, there is no other. Y en la visión de la pura conciencia no hay otro. There's no subject or object. No hay sujeto ni objeto. No perceiver or anything perceived. No percibidor ni cosa percibida. There's just that infinite, eternal, pure awareness. I am. Toda esa conciencia eterna, infinita, pura conciencia, yo soy. So, the teachings Bhagavan has given us are for a very practical purpose, because this is the teaching that will be most helpful to us in freeing our mind from our desire and attachment for other things. Entonces, Bhagavan nos ha dado estas enseñanzas con un propósito muy práctico, que es la de liberar nuestros apegos y nuestro deseo de las demás cosas. In verse 26 of Uludunaptu, Bhagavan says, investigating what this ego is giving up everything. En el verso 26 de Uludunapadu dice Bhagavan que investigar in the ego is giving up everything. Investigar el ego es soltarlo, entregarlo todo. Because ego seems to exist only so long as we are attending to anything other than ourselves. Porque el ego parece existir mientras atendamos a cualquier cosa aparte de diferente de nosotros. When we try to attend to ourselves, ego subsides and dissolves back into its source. Cuando intentamos desviar la atención hacia nosotros, mantenerla, el ego se aquieta, desaparece o se disuelve. And without ego, there's no phenomena. Y sin el ego no hay ningún fenómeno. That is, without subject, there are no objects. Es decir, sin objeto no hay ningún objeto. Without the perceiver, there's nothing perceived. Sin el que percibe, no hay nada percibido. So it takes, we have to have very, very strong love to be aware of ourselves alone. Entonces tenemos que tener mucho amor por ser conscientes de nosotros mismos únicamente. Which means we have to be free from desire to be aware of anything else whatsoever. Lo que significa que tenemos que estar libres de deseos para ser conscientes de cualquier otra cosa. That freedom from desire to be aware of other things is what is called vairagya. Esa libertad del deseo de ser consciente de las otras cosas se llama vairagya. And without vairagya, we cannot go deep in this path of self-investigation. Sin vairagya no podemos ir profundamente en este camino de la autoinvestigación. So to help us cultivate vairagya, Bhagavan taught us this drishti shrishti vāda.
Entonces, para ayudarnos a cultivar Vairagya, Bhagavan nos enseñó este Srishti Vāda, which is the purest form of vivarta vāda. que es la forma más pura de vivarta Vāda. So I think now that I've answered the first half of a question, which is about vivarta vāda. Creo que he respondido a la primera parte de la primera pregunta, que es sobre vivarta Vāda. The other thing I was asked to talk about is about the how to detect the mistakes of Neo-Advaita. La otra pregunta que se me hizo era cómo detectar los errores del Neo-Advaita. Neo-Advaita is a term that doesn't have any very clear or fixed definition. Neo-Advaita es un término que no tiene una definición muy clara o fija. So if you ask people what is Neo-Advaita, everyone will have their own idea about it. Entonces, si preguntas a la gente sobre qué es el Neo-Advaita, cada uno tendrá su propia idea. But I would say it seems to me, but what defines Neo-Advaita is it is a name given to a very, very superficial understanding or interpretation of Advaita. Pero para mí lo que para mí define el Neo-Advaita es que es una interpretación. Can you say that again, Michael? A very superficial interpretation. Es que es una interpretación muy superficial del Advaita. Very superficial and very crude. Muy cruda. That is, Advaita, particularly Advaita as taught by Bhagavan, is very, very deep and subtle. El Advaita, como enseñado por Bhagavan, es muy profundo y sutil. It is very simple. Es muy simple. But nevertheless very deep and subtle. Pero sin embargo muy profundo y muy sutil. So it requires a deep and subtle understanding. Entonces requiere un entendimiento muy profundo y sutil. Whereas most of the Neo-Advaitins, they understand it in a very superficial and a very crude manner. Mientras que la mayoría de los neo-advaitines lo entienden de una manera muy superficial y cruda. For example, one thing that many Neo-Advaitins say is everything is just awareness. Por ejemplo, una cosa que muchos neo-advaitines dicen es que todo es simplemente conciencia. But what does that mean? ¿Pero qué significa eso? What awareness are they talking about? ¿De qué conciencia están hablando? Because if we analyze our experience, there are two types of awareness. Porque si analizamos nuestra experiencia, hay dos tipos de conciencia. There's the fundamental awareness I am. Está la conciencia fundamental yo soy. This is the awareness that we experience in all the three states. Esta es la conciencia que experimentamos en los tres estados. But in sleep we experience this fundamental awareness I am on its own. Pero en el sueño profundo experimentamos esta conciencia fundamental yo soy exclusivamente. Whereas in waking and dream, we experience it mixed with awareness of other things. Mientras que la vigilia y los sueños la experimentamos combinada con la conciencia de otras cosas. Instead of being aware of ourselves just as I am, we are aware of ourselves as I am this body. En lugar de ser consciente de nosotros como simplemente yo soy, somos conscientes como yo soy este cuerpo. This mixed awareness, I am this body, is ego. Esta conciencia combinada o mezclada es el ego. And it is only in the view of ego that other things seem to exist. Y es solo en la visión del ego que las otras cosas parecen existir. So when the Neo-Advaitins say everything is just awareness, entonces los neo-advaitines dicen todo es simplemente conciencia. The awareness they are talking about is ego.
La conciencia de la que hablan es ego. Because the awareness that is aware of other things, the awareness that is aware of phenomena, is ego. Porque la conciencia de que es consciente de otros fenómenos es ego. When they say everything is just awareness, they are accepting the existence of all these appearances. Cuando dicen que todo es simplemente conciencia, están aceptando la existencia de todas estas apariencias. But that is it, and all these phenomena exist only in the view of ego. Pero todos estos fenómenos solo existen en la visión del ego. This is why Bhagavan says in verse 26 of Uludunaptu, Ahande Yavama. That means ego itself is everything. Por eso Bhagavan dice en el verso 26 de Uladunarpadu, el ego mismo es todo. So when the Neo-Advaitins say everything is awareness, entonces cuando dicen los Neo-Advaitines que todo es conciencia, the awareness they're talking about is not pure awareness, but ego. La conciencia de la que están hablando no es la pura conciencia, sino el ego. The mixed awareness that is aware of itself as I am this body. La conciencia mezclada que es consciente de sí misma como yo soy este cuerpo. But not understanding this, they also say there is no ego. Pero sin entender esto, también dicen que no hay ego. Because it's true, Bhagavan said, ego is not real, ego doesn't actually exist. Porque es verdad, Bhagavan dice que el ego no es real, que simplemente no existe. But Bhagavan acknowledged that though ego doesn't actually exist, it seems to exist. Pero Bhagavan reconoce que aunque el ego no existe, sí parece existir. And because we seem to exist as ego, everything else seems to exist in our view. Y como nosotros parecemos existir como ego, todo lo demás parece existir desde nuestra visión, desde nuestra perspectiva. So most Neo-Advaitins, they accept the appearance of phenomena. Entonces la mayoría de los Neo-Advaitines admiten o reconocen la apariencia de los fenómenos. But they don't accept the existence of ego. Pero no aceptan la existencia del ego. But in whose view do phenomena seem to exist? Pero desde la perspectiva de quién el ego parece existir. Only in the view of ego. Solo desde la visión del ego. So they have completely misunderstood Bhagavan's teachings. Entonces han totalmente entendido mal las enseñanzas de Bhagavan. They agree, they accept that there's no ego. Ellos están de acuerdo en que no hay ego. But they don't understand the meaning of that. Pero no entienden el significado de eso. They don't understand its implication. No entienden sus implicaciones. If there's no ego, if there's no subject, there are no objects. Si no hay ego o si no hay sujeto, no hay objetos. If there's no ego, there are no phenomena. Si no hay ego, no hay fenómenos. If there's no perceiver, there's nothing perceived. Si no hay percibidor, no hay nada percibido. But they say all we have to do is to see all this, to recognize that all this is just awareness. Pero dicen que todo lo que tenemos que hacer es ver o reconocer todo esto como consciencia. But they don't understand but what they mean by saying so is all this is only ego. Pero lo que no saben que admitiendo eso están diciendo que todo esto es el ego. So their understanding is very, very superficial and crude. Entonces su entendimiento es muy superficial y crudo. And they also don't understand the need for self-investigation. Y tampoco entienden la necesidad de la autoinvestigación. That is, most of them think it is sufficient just to understand that everything is awareness. Es decir, la mayoría piensa que es suficiente con entender que todo es conciencia. If you've understood everything is awareness, then there's nothing else to achieve. Si entiendes que todo es conciencia, entonces no hay nada más que alcanzar. So you can continue enjoying your life, Entonces puedes continuar disfrutando de tu vida, but you know there's no ego. pero ya tú sabes que no hay ego. This is very, very superficial and
an incoherent philosophy. Es una filosofía muy superficial e incoherente. Another major mistake of most Neo-Advaitins, well, oh no, I just touched on it, that is, they say there's no need for any practice. Otra cosa que dicen es que no hay necesidad de práctica. You just have to see that everything is awareness. Solo tienes que ver que todo es conciencia. If you accept that, then there's nothing else to achieve. Y si aceptas eso, entonces no hay nada más que alcanzar. Because they say there's no ego, Y como dicen que no hay ego, they think there's no problem to get rid of. entonces dicen que no es un problema del que librarse. But this philosophy, this very crude and superficial philosophy, isn't going to help them when difficulties come in life. Pero estas filosofías cruda y superficial no va a ayudarles cuando las dificultades vengan en la vida. If they are faced with difficulties, if they don't have all the comforts of life that they're used to, Si se afrontan situaciones en las que no tienen todo el confort a las que están acostumbrados, they're not going to be very happy. no van a estar muy felices. Or if they get some disease or something, they're not going to be very happy. Si tienen cualquier enfermedad o algo, no van a estar muy felices. So their philosophy is of no use. Entonces, su filosofía no tiene utilidad. It may seem to be fine so long as they're leading a comfortable, affluent, middle-class Western lifestyle. Parece ser conveniente mientras lleves la filosofía de la clase media de tipo occidental. But if they face the real difficulties of life, then they will understand this philosophy isn't of much use. Pero si afrontan las dificultades verdaderas de la vida, entonces verán que esta filosofía no es de ninguna utilidad. So, but it's up to us. We each have to find what appeals to us. Pero depende de nosotros elegir cuál es más adecuada para nosotros. Everyone is naturally attracted to those teachings that are suited to their level of understanding. Cada persona se siente atraída por esa enseñanza que es más adecuada para su nivel de entendimiento. So for those who like Neo-Advaita, that's fine. Entonces, para aquellos que les gusta el Neo-Advaita, pues está bien. So long as they're satisfied with their Neo-Advaita, no problem. Mientras estén satisfechos con el Neo-Advaita, pues no hay problema. But sooner or later, they're going to come across difficulties and they're going to find that this Neo-Advaita doesn't give them the answers. Pero tarde o temprano se van a encontrar con problemas y van a ver que el Neo-Advaita no les da la respuesta. Then they'll start looking for something deeper. Y entonces empezarán a buscar algo más profundo. So we don't have to worry about people who are satisfied with Neo-Advaita. No tenemos que preocuparnos por la gente que está satisfecha con el Neo-Advaita. They're still enjoying the illusion. Están disfrutando de la ilusión. They're having a happy dream. Están teniendo un sueño feliz. And they're enjoying their happy dream. Están disfrutando de su sueño feliz. But happy dreams don't last forever. Pero los sueños felices no duran para siempre. Sooner or later, we're going to come up against difficulties. Tarde o temprano nos vamos a topar con dificultades. And those difficulties aren't going to be solved by saying everything is awareness. Y esas dificultades no se van a resolver diciendo que todo es la conciencia. There's no ego. O que todo es ego, que no hay ego. Who is saying there's no ego? ¿Quién dice que no hay ego? It is only ego saying there's no ego. Es solo el ego el que dice que no hay ego. So this is just there will always be people who understand. If we see the religions in the world, there are so many different levels of spirituality within each religion. Entonces, si vemos las religiones del mundo, hay tantos niveles de interpretación en cada religión.
the same teachings are understood differently by different people, Las mismas enseñanzas son entendidas de manera diferente por gente diferente, according to their level of maturity. en función de su nivel de madurez. So everyone, we are all on a spiritual path, whether we know it or not. Entonces, todos estamos en un camino espiritual, lo sepamos o no. But depending on how far we are from a goal, that is, depending on how impure our mind is, different interpretations will attract us. Entonces, dependiendo de lo lejos que estemos del objetivo o de lo impura que sea nuestra mente, the last thing, Different interpretations will attract us. sí, diferentes interpretaciones serán las que nos atraigan. So everyone is progressing at their own level. Entonces, todo el mundo está progresando a su propio nivel. It may seem to us that what they are believing is of no use. Puede que nos parezca que lo que ellos creen no sea de ninguna utilidad. But those Neo-Advaitins are happy with their superficial philosophy. Pero esos neoadvaitines son felices con su filosofía superficial. So as long as it satisfies them, who are we to object? Entonces, mientras les satisfaga, ¿quiénes somos nosotros para objetar algo? But if anyone comes to us and asks us, is this what they believe, is it correct? Then we have to point out what Bhagavan taught. Pero si alguien dice, oye, lo señala y dice, esto es correcto, entonces tenemos que ver lo que en Bhagavan enseñó. And if the people who are asking us, if they truly want something deeper, they can find something much deeper in Bhagavan than they can find in any of these Neo-Advaitins. La gente que pregunta tiene el verdadero interés en profundizar, verá que es más profunda la enseñanza de Bhagavan que la de los Neo-Advaitines. But strangely, a lot of these Neo-Advaitins, they claim that they are part of Bhagavan's lineage. Pero extrañamente, algunos Neo-Advaitines claman que son parte del linaje de Ramana, de Bhagavan. But their understanding of his teachings is extremely superficial. Pero su comprensión de las enseñanzas de Bhagavan es muy extremadamente superficial. In fact, to the extent that they know anything about Bhagavan's teachings, they are misinterpreting them. To the extent that they know anything about Bhagavan's teachings, they are misinterpreting them. En la medida en que ellos conozcan la enseñanza de Bhagavan, en esa medida las interpretarán mal. So I think I've answered the basic questions I was asked about. I'm not sure whether there's more that Ernesto, was there anything more that you wanted to ask in this connection? Ya respondí, creo que las dos preguntas que se me dijeron. No sé si Ernesto hay algo más en lo que añadir a... It's perfect. The last 25 minutes are great. Okay. Very great explanation. Right. Muy buena explicación. Bueno, pues si queréis, a partir de ahora, we can do the questions. Michael, is good for you? Begin with the question. Yes. Okay. Empezamos con las preguntas, entonces. Cualquier pregunta que queráis hacerle a Michael puede ser sobre este tema o si no es en relación a este tema, adelante también. Hola. Hola. Estoy un poco en shock con esto de un solo percibidor. I'm a little bit shocked with this thing of the one perceiver. Porque hace un rato estaba pensando en lo que hablamos ayer, en el satsang. A while ago, I was thinking about what we talked yesterday at satsang. Y he llegado a esa conclusión y me he quedado un poco... And I came to that conclusion and I was left like...
lo de que solo hay un percibidor, o sea, solo hay una mente, solo hay un ego. There is only one perceiver, only one mind, only one ego. Y la multiplicidad que yo veo fuera es a ver, como los diferentes roles que yo me creo que soy. The multiplicity I see outside, or the different roles I believe myself to be. Todos esos roles, todos esos diferentes roles que crean la multiplicidad dentro, All those different roles that create the multiplicity inside. ¿es la multiplicidad que yo veo fuera? Is the same multiplicity I see outside. Yes. Yes. Oh, all the multiplicity we see outside is projected from within us. Toda la multiplicidad que vemos proyectada afuera está dentro de nosotros, But it is not real. pero no es real. Ya, pero es un shock. If we look deep enough within, there is only one. Miramos lo suficientemente profundo dentro, solo hay uno. That is, we have many desires, many likes, dislikes, attachments, hopes, fears. Es decir, tenemos muchos deseos, apegos, cosas que nos gustan, que no nos gustan, miedos. But we who have all these desires, all these many desires, we are one. Pero nosotros que tenemos todos estos deseos, nosotros somos uno. There is one I, but is having many desires. Hay un yo que está teniendo muchos deseos. And our many desires are what are projected as this world. Y hay muchos deseos que están proyectados en este mundo. Wow. Se me ha olvidado la pregunta que quería hacer porque estoy un poco... I forgot the question I wanted to ask. But there is only one thing that is real. Pero solo hay una cosa que es real. You are the only thing that is real. Tú eres la única cosa que es real. Your desires, your attachments, your likes, your dislikes, your hopes, your fears, these are all just an illusory appearance. Tus deseos, apegos, cosas que te gustan, que no te gustan, esperanzas, miedos, no son reales. So if you want to be free of all these things, you just have to know yourself. Entonces, si quieres librarte de estas cosas, tienes que conocerte a ti mismo. Sí quiero, sí. Yeah, I do one. Uf, no. Uf. But another thing, to answer this at a different level, Sí. Para responder a un nivel diferente, in a dream, there is only one perceiver, en los sueños solo hay un percibidor, but there are many people. pero hay mucha gente. The perceiver in the dream perceives himself or herself as a person in the dream. El percibidor se percibe a sí mismo en el sueño como una persona dentro del sueño. So all the other people we see in our dream are as real as the person we seem to be. Entonces, las demás personas son tan reales como la persona que nosotros parecemos ser. So when we are acting in the dream, we have no choice but to act as if the dream world is real. Cuando actuamos en el sueño no tenemos otra opción más que actuar como si el mundo del sueño fuera real. Because who is acting? It's the person is acting. Porque ¿quién está actuando? La persona está actuando. And that person is a part of the dream. Y esa persona es parte de un sueño. So all the other people we see in this dream are as real or as unreal as the person we seem to be. Entonces, todas estas personas que vemos en el sueño son tan reales o irreales como la persona que parecemos ser. So if we see people suffering in our dream, we naturally want to alleviate their suffering. Entonces, si vemos gente sufriendo en nuestro sueño, queremos aliviar a ese sufrimiento. So though there is only one perceiver, it's still necessary to be compassionate, to care about others. Entonces, aunque solo hay un percibidor, es necesario ser compasivo por los demás. That is, so long as we care about the person we seem to be, Mientras nos preocupemos por la persona que nosotros parecemos ser, we should be equally concerned about the other people. deberíamos estar igualmente preocupados por las demás personas.
Because if I'm concerned only about this person, if I'm concerned only about Michael, Porque si solo me preocupo por esta persona, por Michael, that is strengthening ego, that is, strengthening the ego. está reforzando el ego. Why do I care about Michael? ¿Por qué me preocupo por Michael? Because I am Michael. Porque yo soy Michael. I don't care about other people because they're different to me, but I am only concerned about myself. A mí no me importan las demás personas porque son diferentes de mí, me preocupo por mí mismo. Such an attitude is ego. Tal actitud es el ego. So to the extent the ego is erased, En la medida en que el ego sea borrado o eliminado, that is, to the extent that ego subsides, en la medida en que el ego sea aquietado o eliminado, to that extent we will naturally feel compassion for other people. En esa medida sentiremos compasión por las otras personas. So when we see suffering in this world, we want to alleviate this suffering. Entonces, cuando vemos sufrimiento en este mundo, queremos aliviar este sufrimiento. We don't like to see suffering. No nos gusta ver sufrimiento. But there's so many problems in this world. How to solve all the problems of this world? Pero hay tantos problemas en este mundo. ¿Cómo resolver los problemas de este mundo? There is one simple way Hay una manera simple to solve all problems. de resolver todos los problemas. If you're dreaming and you see people suffering in your dream, how can you alleviate their suffering? Si tú estás soñando y ves a gente sufriendo, ¿cómo puedes aliviar ese sufrimiento? Tu sufrimiento. Wake up and all the suffering comes to an end. Despierta y todo el sufrimiento llega a su fin. So we need to wake up from this dream of ours. Entonces necesitamos despertar de este sueño nuestro. So the greatest act of compassion is to turn within and dissolve this ego. Entonces el mayor acto de compasión es girarse hacia uno mismo y disolver este ego. Only by surrendering our own ego can we remove all suffering. Solo rindiendo nuestro ego podemos eliminar todo el sufrimiento. Because all suffering exists only in our view. Porque todo el sufrimiento existe solamente desde nuestra visión. That is, in the view of ourself as ego. Es decir, la visión de nosotros como ego. Get rid of ego, Líbrate del ego and you get rid of all suffering. y te libras de todo el sufrimiento. And then what remains is infinite happiness. And then, What remains is infinite happiness. entonces lo que permanece es la infinita felicidad. Wow. No tengo palabras. No. Have no words. Tenía otra pregunta aquí apuntada, pero ya no sé. I have another question written down, but I don't know it. A ver, cuando haces autoindagación When you self-enquire, y llegas al silencio, percibes el silencio, you get to silence or perceive the silence. el silencio es un objeto, ¿no? Is silence an object? Y yo soy el sujeto que lo percibe. I'm the subject that perceives it, Entonces no es real. so it's not real. That's a good question. Buena pregunta. In sleep, do you not experience silence? En el sueño profundo no experimenta silencio. No me acuerdo. I don't remember. But that silence you experience, you don't experience any noise in sleep, do you? No experimentas ningún ruido en el sueño profundo, ¿verdad? No, cuando he sido consciente alguna vez del sueño profundo, de estar despierta en el sueño profundo, me he dado cuenta después al despertar, me he recordado, pero en ese momento solo soy consciente de que estoy despierta. When I've been awakened sometime in deep sleep, ¿puedes repetir eso, Sara? Cuando soy no sé cómo explicarlo esto, cuando estás durmiendo y eres consciente que estás consciente, pero tu cuerpo está durmiendo. When you are aware that your body is sleeping.
Y porque a veces me ha pasado que me quedo toda la noche que yo siento que estoy despierta, que no he dormido. Because sometimes it happens to me that I feel that I'm awake, but I'm there lying, sleeping. Pero el cuerpo está durmiendo y no soy consciente de que estaba despierta hasta que aparece el ego y lo recuerda. But the body is sleeping and I'm not. Sorry, repito otra vez esa parte, Sara. O sea que no soy consciente realmente hasta que el ego llega y lo recuerda. But I'm not aware of that until the ego comes up and remembers it. Yes, but so long as we are aware of the body or aware of any phenomenon, we are dreaming, not sleeping. Sí, pero mientras estamos conscientes de el cuerpo, de cualquier otro fenómeno, estamos soñando. Sleep is the state in which we are not aware of any phenomena. Sueño profundo es el estado en el que no somos conscientes de ningún fenómeno. Because we are not aware of any phenomena, we're not aware of the body. Como no somos conscientes de ningún fenómeno, no somos conscientes del cuerpo. So we are not aware of ourselves as I am this body. Y no somos conscientes de nosotros en tanto que yo soy este cuerpo. We are just aware I am. Solo simplemente somos conscientes simplemente de yo soy. So that is the state of perfect silence. Es el estado de perfecto silencio. So silence isn't an object. Entonces, el silencio no es un objeto. Silence is our real nature. El silencio es nuestra verdadera naturaleza. If we don't raise this ego, the subject, there will be no objects, and therefore there will be just silence. Si no surgimos como el ego, como sujeto, no habrá ningún objeto, entonces solo habrá silencio. The opposite of silence is noise. El opuesto del silencio es ruido. Here, noise. I'm talking about noise metaphorically. Aquí estoy hablando del ruido metafóricamente. All the thoughts buzzing around in our mind all day, they are noise. Todos los pensamientos que pasan por nuestra mente durante el día es ruido. So what is the root of all noise? Entonces, ¿cuál es la raíz de todo el ruido? It is the rising of ourself as ego. Es el surgir de nosotros como ego. So as ego, we can never experience silence. En tanto que ego, nunca podemos experimentar el silencio. The state in which there is no ego, in which we don't rise as I, that is the state of silence. El estado en el que no hay ego, en el que no surgimos como yo, en ese estado es el silencio. So true silence can never be an object. Entonces, el verdadero silencio nunca puede ser un objeto. Of course, people say that they meditate, and while meditating, they experience silence. Entonces, por supuesto, la gente dice que medita y cuando medita tiene la experiencia de silencio. But that is a very superficial kind of silence. Pero eso es un silencio muy superficial. That is a relative calmness of the mind. Es una calma relativa de la mente. But only relative, not absolute calmness. Pero solo relativa, no absoluta calma. Because in absolute calmness, there is no mind, no ego. Porque en la calma absoluta no hay ni mente ni ego. Wow. Thank you, Michael. Thank you. Gracias, Carlos, también. Muchas gracias. Gracias, Sara, por tan interesantes preguntas. Ahora tenemos una pregunta de Pilar y luego ahí ha levantado la mano también Luis Miguel. Así que vamos primero con Pilar, que había pedido la vez por el chat. Adelante. ¿Puedes activar el micrófono, Pilar? No te escuchamos. ¿Has activado? Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, primero gracias, Michael. La verdad que estoy muy sorprendida porque llevo muchos años analizando mis sueños y es la primera vez que comprendo por fin
¿por qué yo me despierto tan cansada al día siguiente de mis sueños? Es como si librara batallas. En vez de Michael, voy a ir traduciendo. Thank you, Sí. Michael. I'm very surprised because for years I've been analyzing my dreams and I've discovered how the reason why I woke up so tired. Vale. Me parece que yo tenía la intuición de que mis sueños no eran de Dios, porque ¿por qué me despertaba yo tan cansada y tan mal cada día? I had the intuition that dreams didn't come from God because why would I wake up so tired and bad, feeling bad? Tan cansada que me tenía que quedar a veces, muchos días, tumbada en el sofá, en plena meditación y en introspección conmigo misma para recuperarme, porque me sentía muy mal, me sentía fatal. So tired that I have to sit in meditation for some time to recover because I was feeling so bad. Y ahora, pues en esta conferencia, pues por fin aprendo que claro, que en mis sueños todo lo que ocurre es ego. Entonces, Here I finally realized that what you said, that all my dreams are the ego. Yes, yes. Entonces, yo lo que he hecho hasta ahora, Michael, es intentar recordar. De hecho, cuando me despierto, me quedo quieta e intento recordar mis sueños para comprenderlo. Eso entonces no está bien. So what I've tried to do so far is to when I wake up I try to remember what my dreams were, and that's not right. No, no. Le doy realidad entonces. Si yo me despierto y me pongo a introspección recordando mis sueños, lo que hago es darles realidad. I give them reality. If I start to remember and to make it to do some introspection about the dreams I had. Dreams are all a projection of ego. Los sueños son solo una proyección del ego. Entonces, ¿cómo llevo conciencia a los sueños? ¿Cómo llevo la conciencia a los sueños? Para que no me pase eso, no me puedan, porque me pueden. Despierto. Sí, continúa. Sí, es decir, ¿cómo llevo la conciencia al sueño? Porque claro, ¿qué hacer cuando me voy a acostar para que no levantarme así? ¿Cómo llevo la conciencia a los sueños? So how do I bring consciousness to dreams? Because to avoid waking up feeling so bad because we cannot if we want to be by consciousness, I assume you mean self-attentiveness. Or sorry, by consciousness, I assume it means self-attentiveness in this context. Por conciencia yo asumo que quieres decir atención de uno mismo, de ti misma. Sí. Okay. If we practice, to the extent that we practice being self-attentive in waking state, la medida en que practiques la autoatención en la vigilia, that practice will tend to go on also in dream. Esta práctica también tenderá a continuar en los sueños. But even according to Bhagavan, even our present state is a dream. Pero según Bhagavan, incluso nuestro estado presente es un sueño. The other dreams are in the past. Los otros sueños están en el pasado. Or in the future. O en el futuro. But it is only here, it is here and now we should be attending to ourselves. Es aquí ahora de que deberíamos estar atendiéndonos a nosotros mismos. We can't decide now, in my dream tonight I'm going to be self-attentive. No podemos decidir ahora si en mis sueños de esta noche podré estar. We need to decide now, I'm going to be self-attentive here and now. Necesitamos decidir ahora, voy a autoatenderme aquí ahora. The more we decide to be self-attentive in our present state, mientras más decidamos estar atentos a nosotros mismos en el estado presente, this
inclination to be self-attentive will continue in other dreams. Esta inclinación por estar autoatentos continuará en los sueños. En muchos sueños, últimamente sí que ya me está pasando, que me doy cuenta y me digo a mí misma en el sueño, no es real. De hecho, a las personas que están sufriendo en el sueño, yo ya les digo, esto no es real, tranquilos, tranquilos, pero alguna vez, es decir, alguna vez últimamente ya me pasa eso, es decir, ya en el sueño hago la autosanación, me doy cuenta, esto no es real, no es, estoy soñando. So sometimes in dreams, I realize suddenly in the dream that this is not real, and when I see some people suffering in the dream, I tell them this is not real. Yes, sometimes in dream but even in our present state, sometimes we recognize that this isn't real. Sí, incluso también en nuestro estado presente también reconocemos que esto no es real. But it's no use telling people that this is just a dream. Pero no es útil decirle a los demás que esto no es más que un sueño. Whose dream is it? ¿El sueño de quién? It's our dream. Es nuestro sueño. So to solve the problem of suffering, we need to wake up from this dream. Entonces, para resolver el problema del sufrimiento, nosotros tenemos que despertar de nuestro sueño. If we don't wake up from this dream, what is the use of telling other people this is a dream? Si nosotros no despertamos de este sueño, ¿cuál es la utilidad en decirle a otra gente que esto no es más que un sueño? So we must try to wake up from this dream. Entonces, nosotros debemos intentar despertar de este sueño. And how to wake up from this dream? ¿Y cómo despertar de este sueño? By turning our attention within and trying to see what we actually are. Llevando nuestra atención hacia adentro y viendo lo que somos en realidad. Gracias, Michael. Gracias. Muy bien, gracias Pilar por tu pregunta y también por esa interacción con Michael, que ha sido muy rica a la hora de llegar más profundo en el asunto. Bien, pues la siguiente pregunta es para Luis. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes, Michael. Buenas tardes. Bien, mi pregunta es, la primera fase, por decir de alguna manera, es la comprensión teórica e intelectual de la práctica y del objetivo a lograr. First phase would be, so to speak, the comprehension, intellectual, theoretical comprehension of the goal to achieve. Pero posteriormente no estará terminado el trabajo hasta que eso no sea vivenciado de una manera que incluso pueda llegar a ser un insight muy potente. But that wouldn't be later on. That wouldn't be the job won't be done until that is a full lived experience. Yes. That is, we need to have a correct understanding in order to put it into practice. Es decir, sí, necesitamos tener un entendimiento correcto para ponerlo en práctica. But there is no use in just having just understanding if we don't put it into practice. Pero no tiene utilidad solamente entenderlo sin ponerlo en práctica. The purpose of understanding it is to put it into practice. El propósito de comprenderlo es el de ponerlo en práctica. We don't learn all these things just to give lectures to others. No aprendemos todas estas cosas solamente para darles lecciones a los demás. We learn these things in order to put it into practice, in order to solve our own problems. Lo hacemos para ponerlo en práctica, para resolver nuestros propios problemas. So having a discussion like this can be useful to the extent that it helps us to clarify our own understanding. Tener una discusión como esta es útil en la medida en que nos ayuda a clarificar nuestro entendimiento. But if we've understood this correctly,
then our love to put it into practice should be very strong. Pero si hemos entendido esto correctamente, entonces nuestro amor por ponerlo en práctica debería ser muy fuerte. If we don't like to put it into practice, Si no nos gusta ponerlo en práctica, then we haven't really understood it. entonces verdaderamente no lo hemos comprendido. For example, one of the fundamental teachings of Bhagavan is that happiness is our real nature. Por ejemplo, uno de los fundamentos básicos de las enseñanzas de Bhagavan es que la felicidad es nuestra verdadera naturaleza. There is no happiness whatsoever in anything other than ourselves. No hay ninguna felicidad de ningún tipo en cualquier otra cosa diferente de nosotros mismos. If we had really understood this, Si hemos comprendido esto realmente, we would attend only to ourselves and not to anything else. solo atenderíamos a nosotros y no a nada más. So if we are still allowing our mind to go out after other things, Entonces, si totalmente dejamos a nuestra mente que salga hacia afuera, hacia otras cosas, that means our understanding is still relatively superficial. It isn't a deep understanding. eso significa que nuestro entendimiento es todavía superficial, no es un entendimiento real. So how to deepen our understanding? Entonces, ¿cómo profundizar nuestro entendimiento? Only by putting it into practice. Solo poniéndolo en práctica. The more we practice this, the more our desires and attachments will become weaker, Mientras más practiquemos esto, más nuestros deseos y apegos se debilitarán and the clearer it will become to us that there is no happiness to be obtained from anything other than ourselves. más claro se nos hará que no hay ninguna felicidad que obtener en ninguna otra cosa diferente de nosotros. So the understanding is necessary, Entonces, el entendimiento es necesario, but it is not sufficient. pero no suficiente. What is absolutely necessary and also sufficient is putting it into practice. Lo que es absolutamente necesario y suficiente es ponerlo en práctica. The more we put it into practice, the deeper and clearer our understanding will become. Mientras más lo pongamos en práctica, más profundo y claro nuestro entendimiento será. And the deeper and clearer our understanding becomes, the more we will have love to put it into practice. Mientras nuestro entendimiento sea más profundo y más claro, más tendremos amor para ponerlo en práctica. So understanding and practice go hand in hand. Entonces, el entendimiento y la práctica van de la mano. Sí, sí, una cuestión. Pero no es posible que finalmente la comprensión final no dependa tanto del esfuerzo que se puede realizar, sino que sea más del descenso de la gracia, por decir así. Is it possible that the final comprehension doesn't come as much from effort, out of effort, or rather than the grace that comes from above or whatever? Grace and effort are not two different things. La gracia y el esfuerzo no son dos cosas diferentes. That is, grace isn't something that comes from outside. La gracia no es algo que viene desde fuera. Grace is our own love to turn within. La gracia es nuestro propio amor para girarnos dentro. So it is as a result of grace that we make effort. Es como resultado de la gracia que hacemos esfuerzo. Bien, de acuerdo. Muchas gracias, Michael. Right. Gracias, Luis. Y habéis escrito por el chat también varias preguntas, pero algunas os habéis ido contestando. Entonces, no sé si alguien quiere, de los que estabais escribiendo en el chat, o cualquiera otra persona de vosotros que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, parece que no hay preguntas, pero sí hay aquí, Luis nos dice que hoy no puedo participar, today I cannot participate with camera and voice, con cámara y voz,
pero tengo la pregunta de cómo se puede incrementar la autoatención durante la vigilia. How can I increment or increase the self-attention in the wakeness? By patiently and persistently trying. Pacientemente y persistentemente intentándolo. That is, it's only by trying more and more and more that we can, there's no other way. Practice is the only way. Es intentándolo más y más y más, no hay otra manera, es la única manera. It is like a snowballing process. Es como una bola de nieve en proceso. The more we practice, the more we will love to practice. Mientras más practicamos, más amaremos practicar. Just like a snowball, it starts off as a small ball. As it rolls down, it picks up more and more snow, becomes heavier and heavier, so it gets faster and faster and faster. Como una bola de nieve que nada más salir pues es pequeña, pero va cogiendo más nieve, pesa más, entonces se va haciendo más rápida y va cogiendo más nieve, etc. In the same way, the more we practice, the more we will love to practice. De la misma manera, más amaremos practicar mientras más practiquemos. In the end, we will get carried away by it. Al final seremos llevados por ella, la práctica, And we will lose ourselves in it. y nos perderemos en ella. Because what is the practice? Just be trying to be attentively self-aware. Porque ¿cuál es la práctica? Solo intentar ser conscientes de uno mismo con atención. The more keenly we are self-attentive, Mientras más, con más énfasis seamos autoatentos, the more we will lose ourselves in that self-awareness. más nos perderemos a nosotros en esa propia conciencia. And when eventually we manage to turn our attention the full 180 degrees back towards ourselves, Cuando podemos girar la atención todos los 180 grados de vuelta hacia nosotros mismos, we will lose ourselves completely. Lose ourselves means lose this ego completely in that infinite clarity of pure self-awareness. nos perderemos a nosotros mismos, a este ego, en esta infinita claridad de la pura conciencia. So the only way is practice, practice, and more practice. Entonces la única manera es practicar, practicar y practicar. Trying, trying, trying. Intentar, intentar, intentar. If we persevere in trying, we will surely succeed. Si perseveramos en el intento, con seguridad tendremos éxito. Thank you very much, Michael. We have another question. Sí, estaba Sara, ¿querías preguntar? Sí, estoy un poco en shock todavía. Pero, entonces, todo lo que sale en el sueño es falso, incluso la enseñanza, ¿no? Everything that comes out of the dream is false, even the teaching. He creado yo la enseñanza para confirmar que necesito ayuda de fuera para despertar, para afirmarme así como ego. Have I created the teaching to confirm that I need assistance from outside to wake up, to confirm myself as ego? Yes, because our attention is turned outwards, Sí, porque nuestra atención está vuelta hacia afuera. it is necessary for our own self to come out in the form of guru to teach us to turn within. Es necesario para nuestro ser salir hacia afuera como en tanto que un gurú para que nos diga que nos volvamos hacia adentro. So ultimately, all the teachings, all the words are not real. Entonces, en último término, todas las enseñanzas, todas las palabras no son reales. But though they are not real, they're true. Pero aunque no son reales, aunque no sean reales, son verdaderas. They are true in the sense that they point us in the right direction. Son verdaderas en el sentido en que nos indican la verdadera dirección. They are unreal in the sense that they are something other than ourselves.
son irreales en el sentido de que son otra cosa diferente de nosotros mismos. That is, the words are other than ourselves, Es decir, las palabras son diferentes de nosotros, but they are pointing only at ourselves. pero están señalando solamente a nosotros mismos. So the direction in which they are pointing us is real. Entonces la dirección hacia la que están apuntando es real. Vale, es llegar a la verdad a través de la mentira. It's Por coming decirlo de to alguna manera. truth by the way of lies. ¿O no? Or no? By the way of light, No, lies, a lie. a lie. Bueno, solo puedes llegar a la verdad atravesando la mentira, por decirlo de alguna manera. You can get to truth only by getting through lies. Yes. Well, we ourselves are a lie. The Sí, bueno, ego itself is a lie. Nosotros mismos somos una mentira, el ego mismo es una mentira. Vale, pero claro, tú al principio cuando empiezas a ver que todo puede ser falso, pero te agarras a la verdad de la enseñanza. Luego lo tendrás que soltar. But first, you cling to you hear that everything is false, but you cling to the truth of the teaching. Or Yes, yes. you get to let it go also. But Bhagavan used to say, if you get a thorn in your foot, you need to take another thorn in order to remove the first thorn. Bhagavan dice que si te clava una espina en el pie, tienes que coger otra espina para sacártela. Once you've removed the original thorn, you can throw both thorns away. Una vez que quitas la primera espina, ya puedes tirar la otra. But we shouldn't throw away the second thorn until we've removed the first thorn. Pero no deberíamos tirar la segunda espina hasta que no hayamos quitado la primera. So the first thorn is ego. Entonces la primera espina es el ego. The second thorn is Bhagavan's teachings. La segunda espina es las enseñanzas de Bhagavan. So we need his teachings to remove the ego. Entonces necesitamos sus enseñanzas para eliminar el ego. When we remove ego, Cuando eliminamos el ego, then everything is solved. entonces todo está resuelto. Then there are no thorns. Entonces no hay espinas. Okay, thank you. That's why Bhagavan said, ultimately, the only real teaching is the teaching through silence. Entonces, Bhagavan dice que la verdadera última enseñanza es a través del silencio. Because silence is what? Silence is our real nature. ¿Qué es el silencio? Es nuestra verdadera naturaleza. It is the light of pure awareness. Es la luz de la pura conciencia. And that alone can remove the darkness of ego. Solo eso puede eliminar la oscuridad del ego. But in order to contact that silence, the teachings in words are necessary because they point us to turn within. Pero para contactar con ese silencio, las enseñanzas en forma de palabras son necesarias para ayudarnos a volvernos hacia adentro. Okay, thank you so much. Gracias, Carlos. Gracias, Sara. Swallow. Muy bien. Gracias, Sara. Iba a dar repaso a Katie, pero había visto que hay una pregunta anterior en el chat de Alex y Katy. Adelante, Katy. O Alex. Madre e hija. Sí, Katy. ¿Me escucha? Buenos Hola, sí. días. Adelante, Alex. Estaba escuchando a otra persona que comentaba sobre los sueños. Los sueños cuando dormimos, supongo, ¿no? I was hearing the other person commented about dreams, dreaming. Ajá, y dice que, por ejemplo, cuando está uno durmiendo y despierta uno, pues sabes que es un sueño, ¿no? Y en lo personal a mí me pasa. A veces estoy durmiendo y digo, pues es un sueño, no voy a despertar. No pasa nada.
Sometimes it happens that you're dreaming and you realize that it's a dream. So you say, okay, I'm not going to wake up because nothing wrong, nothing's going to happen. Inclusive pues siento una sensación como de alivio, ¿no? Cuando es como una pesadilla. I feel a sense of relief when it was a nightmare. Pero mi pregunta es cómo puedo entender el sueño de mi vida normal. Cómo poder sentir ese alivio de poder despertar. My question is how to feel that relief of waking up from my waking life. Sorry, I don't quite understand the question. How to feel the same relief that she feels when she realizes that she's dreaming. Inside the dream, she realizes that it's a false thing. It's not real. So how to feel the same thing in this waking state? In dream, we may get the idea that this is just a dream. But we also get that feeling sometimes in waking state. En el sueño puedes hacerte consciente de la idea de que solamente es un sueño, pero también te puede ocurrir en este estado. But that is just one thought among many. Pero eso es solamente un pensamiento entre muchos. Hola. When we recognize that it's just a dream, we attach less importance to it, but it still doesn't seem to be entirely unreal. Cuando reconocemos que es un sueño, eso parece quitarle importancia, pero a pesar de eso no nos parece totalmente irreal. That is, anything we see seems to have some level of reality. Es decir, todo lo que vemos parece tener un cierto nivel de realidad. Only when we wake up, when we stop seeing the dream, have we really we fully recognize that it was just a dream. Solo cuando despertamos es cuando nos damos cuenta verdaderamente de que todo fue más que un sueño. There are times in our life when everything seems dreamlike. Hay momentos en nuestra vida en que todo tiene cualidad de un sueño. When things just seem either too good to be real or too bad to be real. Cuando las cosas ya sea que parecen ser demasiado buenas para ser ciertas o demasiado malas como para ser ciertas. For example, sometimes when people are bereaved, when they lose someone who is very, very near and dear to them. Por ejemplo, cuando la gente pierde a alguien que es muy, muy cercana y muy íntima para ellos. So it just doesn't seem real to them. Y entonces no les parece real. They think, oh, this must just be a bad dream. Y les parece que esto tiene que ser un mal sueño. This can't really be happening. Esto no puede verdaderamente estar ocurriendo. In the same way, if something happens that makes someone very overjoyed, for example, if they've been buying lottery tickets for many years and suddenly they hit the jackpot. Lo mismo puede ocurrir con alguien que se sienta demasiado feliz. Por ejemplo, alguien que está intentando jugar la lotería y de pronto gana el premio gordo. At first, they can't believe it. Al principio no lo pueden creer. It can't really be true. No puede ser verdaderamente cierto. I must be dreaming. Debo estar soñando. But slowly, once they get used to that idea, either the idea that they have been lost to someone very dear to them or that they've suddenly won the jackpot, slowly, it all seems real again. Pero lentamente, tanto el que ha perdido a una persona querida como el que ha ganado la lotería, al final se acostumbra y todo parece volver a la normalidad, a que parece real. So these things come and go. Entonces, estas cosas vienen y se van. Another example, generally in the waking state, but this waking state seems to be fairly stable, but fairly consistent, to be following proper rules.
Otro ejemplo es que este estado de vigilia parece ser un estado muy estable en el que parece tener unas reglas propias. But if we drink a lot of alcohol or take some drug, Pero si bebemos mucho alcohol o tomamos alguna droga, we're still awake, but our perception of everything changes. aún estamos despiertos, pero la percepción de todo cambia. So again, it's like a dream. Entonces, de nuevo, es como un sueño. So though generally in a normal, when we're in a normal state of mind, we think this is waking, that is dream, but two are different. Entonces, en el normal estado de la mente decimos que, bueno, esto es un sueño y esto es la realidad. There are many times when that clear distinction between waking and dream no longer seems so clear. Hay muchos momentos en los que esa línea que distingue a la realidad del sueño no está muy clara. But so long as we are perceiving anything other than ourselves, Pero mientras estemos percibiendo algo diferente de nosotros mismos, we are aware of ourselves as if we were a body. Somos conscientes de nosotros como si fuéramos un cuerpo. And we are therefore still dreaming. Y por lo tanto estamos todavía soñando. However real or unreal it may seem to be. Sin importar lo real o irreal que parezca ser. So what we need to do is to wake up from this dream. Entonces lo que tenemos que hacer es despertar de este sueño. And the root of this dream, of any dream, is this false awareness, I am this body. Y la raíz de este sueño es la conciencia errónea de yo soy este cuerpo. That is ego. Eso es el ego. We can get rid of that only by being aware of ourselves as we actually are. Podemos librarnos de él solamente siendo conscientes de nosotros por lo que realmente somos. So in order to eradicate ego, we need to turn our attention within. Entonces, para erradicar el ego tenemos que girar nuestra atención hacia adentro, llevarla hacia adentro. And only when ego is eradicated do all dreams come to an end. Solo cuando el ego es erradicado, todos los sueños llegan a su fin. Because ego is the fundamental ignorance. Is like a dream occurs in a sleep. The sleep of self-ignorance, that is ego. Entonces, can you say that again, Michael? That is dreams occur in sleep. Los sueños ocurren durmiendo. So what is the sleep in which this dream is occurring? Entonces, ¿cuándo es el sueño en el que el sueño en el que este sueño está ocurriendo? It is the sleep of self-forgetfulness. Es el sueño del olvido de uno mismo. That is the sleep of self-ignorance. O el sueño de la ignorancia de uno mismo. Our lack of awareness of ourselves as we actually are. Nuestra carencia de nosotros mismos, por la carencia de de ser nosotros mismos, de ser conscientes de nosotros por lo que realmente somos. That sleep of self-forgetfulness, that sleep of self-ignorance, that is ego. Ese sueño de la ignorancia de uno mismo es el ego. So we can get rid of this sleep only by being aware of ourselves as we actually are. Entonces podemos librarnos de ese sueño siendo conscientes de lo que realmente somos. So we need to turn our attention away from the dream back towards ourselves to see who am I. Entonces necesitamos desviar la atención del sueño hacia nosotros y preguntar quién soy yo. Does that answer the question? ¿Eso responde a la pregunta? Sí, muchas gracias. Yes, thank you very much. Right. Gracias a ti, Alex y Katy. Bueno, y la siguiente y última pregunta, the last question, es para Ketty, que había preguntado en el chat. Así que, Ketty, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Michael, mi pregunta sería, ¿quién me sueña a mí? Y si me dices que es el ego, ¿cómo surgió el ego? ¿Cómo surgió? The question would be, who dreams me?
And if you answer the ego, how did ego arise? All dreams are dreamt by ego. Todos los sueños son soñados por el ego. Ego always dreams itself as if it's a person within its dream. El ego siempre se sueña a sí mismo como una persona dentro de su sueño. Sorry, what was the question? Who dreams me, or Yeah. how did ego comes into existence, or When we say who dreams me there means the person we seem to be. Cuando dices yo, ¿quién me sueña a mí es la persona que parece ser. So it is ego that is dreaming this person. Entonces es el ego que está soñando esta persona. How does ego come into existence? ¿Cómo el ego viene a la existencia? ¿Cómo surge? That is a question even Bhagavan couldn't answer. Esa es una pregunta que ni siquiera Bhagavan pudo contestar. Bhagavan said it's the wrong question to ask. Bhagavan decía que era la pregunta equivocada que hacer. Rather than asking how did this ego come into existence, Más que preguntar cómo este ego vino a la existencia, investigate and see whether it exists even now. investiga y mira si existe incluso ahora mismo. If we investigate ourselves keenly enough, deeply enough, we will find there is no such thing as ego. Y si investigamos profundamente, intensamente, nos damos cuenta de que no hay ego. So ego has never come into existence. Entonces el ego nunca ha venido a la existencia. So trying to explain how ego comes into existence is like trying to explain how the son of a barren woman was born. Entonces intentar cómo el ego ha venido a la existencia is like trying To explain how the son of a barren woman was born. Sorry, I don't remember. A barren woman means a woman who has no children. Así como una mujer que no tiene hijos. Sí. Es como explicar cómo el hijo de una mujer que no puede tener hijos ha venido a la existencia. Nobody can ever explain how the son of a barren woman was born because there is no such thing as the son of a barren woman. Nunca podemos explicar cómo ha venido a la existencia el hijo de una mujer que no puede tener hijos porque no los ha tenido. If a woman has a son, she is not barren. Si una mujer ha tenido un hijo, entonces ella no es infértil. If she's barren, she has no children. Si es estéril, no. Sorry, say that again, Michael, because I get. If she's barren, she has no. That means she has no children. Okay. Si es estéril, no tiene hijos. So, just like there can never be any such thing as the son of a barren woman, there is never any such thing as ego. Entonces, de la misma manera que no existe un hijo de una mujer estéril, tampoco existe un ego. Sometimes Bhagavan used to say, ego seems to exist only because of avāda. That's only because of lack of non-investigation. Bhagavan suele decir que algunas veces que el ego existe solo por la falta de investigación. But that means actually there is no ego. Ego seems to exist because we don't investigate it. Pero en realidad no hay ego, solo el ego parece existir solo porque no lo investigamos. If we investigate it, we see there's no such thing at all. Si lo investigamos, vemos que no hay tal cosa en absoluto. But even saying it's because of non-investigation, that is not actually a very satisfactory answer. The reason Bhagavan gave that answer is the solution is vichara, the investigation. Pero incluso esa no es una respuesta muy satisfactoria. Él decía que Bhagavan que la única solución era la investigación. Because the avāda, the non-investigation, comes into existence along with ego. Que avāda, la no investigación, viene a la existencia junto con el ego. Ego is the first cause of everything. El ego es la primera causa de todo. So how to explain the first cause? Entonces, ¿cómo explicar la primera causa? What is the cause of the first cause? ¿Cuál es la causa de la primera causa? There is no cause for the first cause. No hay causa de la primera causa. So, but if we investigate it, we see there's no such thing as ego at all. Entonces, si lo investigamos, veremos que no hay tal cosa como el ego en absoluto.
So long as there's ego, we can say there is ego because of our interest in other things. Mientras haya ego, podemos decir que hay ego debido a nuestro interés en las otras cosas. But that is not really a satisfactory answer. Pero eso no es en realidad una respuesta satisfactoria. Because who is interested in other things? Porque ¿quién está interesado en otras cosas? It is only ego. Es solo el ego. So the only solution is to investigate ego keenly enough to see that there's no such thing. Entonces la única solución es investigarlo intensamente para ver que no hay tal cosa. But this is misunderstood by the Neo-Advaitins. Pero eso es malentendido por los neo-advaitines, They say, oh, there's no ego, porque dicen no hay ego, therefore no problem. entonces no hay ningún problema. But we can't get rid of the ego by saying there's no ego, Pero no podemos librarnos del ego diciendo que no hay ego. because who says there's no ego? ¿Quién dice que no hay ego? It is only ego. El ego solo. So ego needs to investigate itself, El ego necesita investigarse a sí mismo. and then we will see there's no such thing. Y entonces veremos que no hay tal cosa. But when we see that there's no ego, we will also see that there's nothing else, no phenomena. Pero cuando vemos que no hay ego, también nos damos cuenta, vemos que no hay ningún fenómeno. If we are still seeing phenomena and saying there's no ego, we are just fooling ourselves. Todavía vemos fenómenos y decimos que no hay ego, nos estamos engañando. Because phenomena appear only in the view of ourself as ego. Porque los fenómenos aparecen solo en la visión de nosotros en tanto que ego. So the sign that there's no ego is the absence of any phenomena. La señal de que no hay ego es la ausencia de todo fenómeno. In sleep, there's no ego, En el sueño profundo no hay ego, therefore there's no phenomena. por tanto no hay fenómenos. In waking and dream, there seems to be ego, En el sueño, en la vigilia y los sueños parece haber ego, therefore there seem to be phenomena. por lo tanto parece haber fenómenos. Claro, es al único que tengo el gusto de conocer, al ego. Is the only one I have- Conozco al que no existe. ¿Cómo? Bueno. ¿De qué tal? ¿Lo último que ha dicho? Que digo que conozco al que no existe. I He have the ido pleasure, investigando para conocerme. I have the pleasure to know the one that doesn't exist. I have to investigate to... Yes, we are the one who doesn't exist. That is, we as ego don't exist, but what does exist is what we actually are. Say that again. We are... The one who doesn't exist Ajá. is ourself as ego. El que no existe es nosotros en tanto que ego. But what we actually are, that alone exists. Pero lo que somos en realidad, solo eso existe. That is pure awareness. Eso es pura conciencia. The awareness I am. La conciencia yo soy. Not the awareness I am aware of this or that. No la conciencia yo soy consciente de esto o de lo otro. Just the awareness I am. Solo la conciencia yo soy. Nothing but I am. Nada más que yo soy. Muy bien, muchas gracias. Thank you very much. All thanks to Bhagavan. Todas las gracias a